Bien. Desde el día 7 de octubre del año pasado, ¿verdad? 2023, hubo una invasión, hubo un ataque artero, premeditado, alevoso y con ventaja al pueblo de Israel. El grupo terrorista Hamas perpetró en la Franja de Gaza y mató a un poco más de 1,300 personas. Se llevó cautivas aproximadamente 150. Desde esa fecha para acá hemos visto, ¿verdad?, cómo han subido las hostilidades, han subido las violencias, las guerras y rumores de guerras, como dice Mateo 24. Pero todo está escrito, ¿verdad? Todo está escrito en Mateo 24. No os turbéis, dice el Señor, porque todas estas cosas es necesario que pasen, pero todavía no es el fin. A lo largo de estos 70 y tantos años que Israel llegó a su tierra, porque es su tierra, han habido enfrentamientos con los árabes. Pero eso no es de extrañarse. A lo largo de la historia, la palabra nos menciona que Israel lidió siempre con sus vecinos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tantos problemas en el Medio Oriente? Y yo les digo, por una desobediencia o no desobediencia, por quererle ayudar a Abraham a Dios. Porque mi Señor Dios le dijo que iba a nacer un hijo de Sara, su mujer, por cierto estéril y ya avanzada en edad. Le prometió que de su linaje iba a haber una gran nación. Abraham le quiso echar una manita a Dios y le hizo caso a Sara, porque Sara le ofreció a su sierva egipcia para que tuviera intimidad con ella y de ahí saliera el hijo de la promesa. Pero no era lo que Dios estaba planeando. Y Abraham le hizo caso a Sara y tuvieron por hijo a Ismael. El hijo de la esclava, como dice el libro de Romanos capítulo 5, Pablo habla de el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. El hijo de la esclava, Ismael, que es el padre de todos los árabes, pero no iba a ser el heredero. El heredero de la promesa fue Isaac, hijo de Sara. Este hombre Ismael y su descendencia, la palabra de Dios lo describe de una manera exacta. En Génesis capítulo 15, Génesis 16. Génesis 12, desde el 11 vamos a leer. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿A quién le está hablando mi Señor Dios o el ángel de Jehová? Le está hablando a Agar, la sierva de Sara. Y dice el versículo 12, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará.
Vean nada más qué descripción de Ismael, el padre de los árabes, y de toda su descendencia. Va a ser un hombre fiero. Pero no queda aquí el asunto. En el hebreo, en el original hebreo, dice que va a ser un fiero hombre. O sea, en vez de pensar, va a actuar por propio instinto. Y no son así los árabes musulmanes. A lo largo de la historia de la humanidad no se ha presentado así este carácter en muchos de los árabes, y no quiero decir todos, porque hay árabes que son moderados, son tranquilos, obviamente. Pero desde que llegó Mahoma en el año 600 y tantos después de Cristo y fundamentó el Islam, hubo una división entre él y su cuñado de Mahoma formó la religión suníe. Dentro del Islam hay suníes y chiitas. La corriente de Mahoma fueron los chiitas. Entonces, ahí se hace una división en la religión, y los chiitas, que son los fundamentalistas, los extremistas, son los que están haciendo todo este alboroto en el mundo. ¿Ok? Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Por no esperar la promesa de Dios, sino por hacer yo mi voluntad y quererle ayudar a Dios, vienen consecuencias. Ahora, mi Señor Dios le dio la tierra prometida a su pueblo Israel, ¿verdad? Se lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13. Mi Señor Dios le dice a Abraham: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años, hablando de Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Quién es el amorreo? Todo el cananeo que habitaba en la tierra de Israel. En esa tierra donde Israel está sentado, habían, antes de que el pueblo de Israel llegara y conquistara la tierra, había gente mala. Y mi Señor Dios le dice que hasta que no llegue al colmo la maldad del amorreo, el pueblo de Israel iba a llegar a poseer la tierra prometida. Versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa gente vivía en esa tierra, pero eran malos con M mayúscula. Y mi Señor Dios quiso erradicar a toda esa gente y poner allí en esa tierra a su pueblo amado, bendito, Israel. ¿Sí? Cuando llegan a la tierra de Israel, le pide mi Señor Dios al pueblo que extermine a todos. ¿Y por qué a todos? Hasta mamás y niños, porque todos estaban corrompidos. Hasta los niños estaban pervertidos. Practicaban la zoofilia, practicaban la necrofilia, practicaban infinidad de inmoralidades sexuales, hasta los niños. Por eso mi Señor dijo: toda esa raza, ¡fum!,
extermínala. Pero ¿qué pasó? No sacaron a todos. No sacaron a todos, pero también porque estuvo en el corazón de mi Señor Dios dejar ahí unos cuantos para probar a Israel. Eso lo vemos en Jueces 2. Jueces, capítulo 2, versículo 20. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, por cuestiones de obediencia, ¿verdad? Vienen las consecuencias a nuestra vida. Tampoco, dice, yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. O sea, quiere decir que si el pueblo de Israel hubiera obedecido al Señor, hubiera estado alineado a sus estatutos y mandamientos, mi Señor Dios termina de echar a toda esa gente. Pero aquí bien claro dice: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Las dejó ahí para probar a Israel, para ver si obedecían o no obedecían al Señor, si se involucraban con las mujeres de esa nación, de esas naciones o no, si se involucraban con su religión. Siempre el Señor nos va a poner pruebas para probar nuestra fidelidad. No probó con un árbol a Adán y Eva. Siempre van a venir pruebas para que nosotros mostremos nuestra fe y obediencia. Versículo 22 dice: para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. O sea que si hubieran obedecido, ahorita no estuviéramos con esos problemas ahorita en Medio Oriente. Pero por la desobediencia tenemos a nuestro vecino en el norte, Líbano, del otro lado al noreste y Siria, al este Jordania, al suroeste Egipto, más al sur los yemeníes que ya están dando lata. O sea, ¿se dan cuenta? Luego la palabra también nos dice aquí en Jueces 3, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano. El Líbano tiene problemas ahorita con Israel. Desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Hamat es Siria. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés.
Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. Y vean lo que dice el versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. O sea, así se involucró el pueblo de Israel con las naciones circunvecinas, que mi Señor Dios desde un principio les dijo que no se involucraran con ellas, porque mi Señor Dios del pueblo de Israel quería ser una nación santa, una nación de sacerdotes, como modelo de la santidad de Dios, para que las naciones que andaban por mal camino vieran que el verdadero Dios sobre la tierra habita en Israel. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Amén. Entonces, por la desobediencia, se involucraron con las mujeres de esas naciones. Y está escrito en la Biblia todo lo que pasaron y lo que están pasando todavía el pueblo de Israel. Ok. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice el Señor en su palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Por eso mi Señor Dios tuvo al pueblo de Israel 40 años también en el desierto, para probar su corazón, para afligirlos. Ya hemos aquí estudiado mucho que la aflicción y el sufrimiento le da crecimiento al ser humano, en especial a nosotros como hijos de Dios. Las pruebas, aflicciones y sufrimientos son las que nos ayudan a crecer y a templarnos en nuestro carácter cristiano. En este desierto que nosotros vivimos también, el Señor nos aflige, nos prueba, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? Si guardamos o no los mandamientos de Dios. En el versículo 3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Alimento que ellos ya no lo querían. ¿Qué nos alimenta a nosotros en este desierto? El maná también. El maná de su palabra bendita de Dios. Ese es el alimento que nosotros tenemos en este desierto que estamos viviendo, tan horrible que se está poniendo ya la tierra. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, para hacernos saber, Maranata, que no solo de pan vivirá el hombre, de las cosas materiales, de lo que el mundo te ofrece, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Y es lo que nos sostiene en este mundo, en este desierto que estamos viviendo. Así es de que mi Señor Dios quería probar al pueblo de Israel. Su corazón, ¿dónde estaba? Si estaba con Dios o estaba con el mundo. Mi Señor Dios probó a Abraham. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas
que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Qué prueba tan durísima! Los que tenemos nada más un hijo, a su mecha, es el único que tengo. Y lo amo con todo mi corazón, véanlo. Sin embargo, Abraham obedeció y conocemos la historia. Estuvo a punto Abraham de sacrificarlo y el ángel de Jehová le dijo, detente, detente, ahora sé que me amas, ahora sé que amas al Dios de Israel. Jehová ha provisto. Y proveyó, no proveyó Jehová, proveyó. Un carnero atorado ahí en una zarza de espinas. Era el holocausto, el sustituto que iba a ser suplantado por el hombre Isaac que estaba en ese altar. Figura, ¿verdad? Figura y sombra del Cordero de Dios que es su Hijo, el cual vino al mundo a sacrificar su vida y derramar su sangre para el perdón de los pecados. ¿Abraham pasó la prueba? Sí la pasó. Por eso le dijo, Abraham, mi amigo, le dijo Dios. Abraham, mi amigo. Ahora sé que me amas. Ve las estrellas que están en el cielo. Cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y qué gran bendición. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Por ahí pregunta la gente, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios deja que la gente se mate? Pues es que nosotros mismos las provocamos. Desde el principio, con esa desobediencia de Adán y Eva, cayó el hombre y vino el pecado. Vinieron los sentimientos malos, vino la envidia, vino la codicia, vino la ira. Y de ahí se forman las guerras. Las guerras son consecuencia de la situación del ser humano caído en esta tierra. Así de fácil. Si Adán y Eva hubieran obedecido, estaríamos alabando al Señor en el huerto del Edén en este momento. Pero no. Somos nosotros los que causamos todas estas cosas. En Deuteronomio 20, si ustedes ven el título, dice leyes sobre las guerras. Hay leyes sobre las guerras. Y aquí Padre Celestial escribe sobre eso. Versículo 1 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Quién defiende a Israel? El Señor. Dios nuestro Señor lo defiende. Eso muchos cristianos no lo terminan de entender. ¿Cómo pueden estar a favor de Israel si está cometiendo genocidio? El genocidio lo cometió el grupo terrorista Hamás. Eso sí cometieron el genocidio. Israel solo se defiende de este atentado. Solo se defiende. Quiere exterminar este grupo terrorista que, por cierto, la UNRWA, que es una organización de la ONU que financia
a los palestinos, se descubrió que varios de sus empleados de esa agencia de la ONU estaban coludidos con Hamás. La ONU es antisemita. La ONU está en contra de Israel. Tienen que entenderlo, tenemos que entenderlo. Hay un espíritu que se llama el espíritu de Amalek, que se encarga de satanizar a Israel, de estar en contra del pueblo de Israel. Pero si escudriñamos las Escrituras, sabemos y nos daremos cuenta que mi Señor Dios pelea por Israel. Como aquí dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Está muy clara la Escritura. ¿Quién apoya a Israel? Dios. Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por su pueblo. Y toda la palabra está llena de escritura así. No me estoy sacando un texto del contexto, lo vamos a ir viendo poco a poco. En Jeremías 47, está escrito acerca de lo que pues está ya terminando de pasar a Gaza. Gaza va a quedar totalmente devastada, totalmente raída. Dice Jeremías 47, versículo 2. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud. Aquí se refiere a Gaza. Profecía sobre los filisteos, dice. Los filisteos ya no existen. Habitaron en la franja de Gaza. David se encargó de exterminarlos. Pero, como lo dice el libro de Eclesiastés, vamos rápido a Eclesiastés, capítulo 1, para entender la palabra bendita de Dios. De lo que ya pasó, lo que pasó en la antigüedad, se repite en este momento. Porque así lo quiere Dios. Y es una ley que la tiene el Señor. En Eclesiastés 1, versículo 9. Dice el Señor en su palabra. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Todo lo que ya sucedió en el pasado se vuelve a repetir.
Por eso cuando hablamos de las profecías sobre los filisteos, ¿verdad? Que fue un pueblo que ya fue eliminado, ahora se está volviendo a cumplir. ¿En quiénes? En los mal llamados palestinos. ¿Por qué les digo mal llamados palestinos? Perdón. Porque en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano le quitó el nombre a la tierra prometida por judeofobia, obviamente, por antisemitismo. En vez de seguirla llamando Judea o Israel, le puso como una de las colinas vaticanas donde se asienta el Vaticano, la Palatina. Y en vez de llamarla Palatina, le llamó la Palestina. Y a partir del año 135 después de Cristo, se llama así. Y no porque un pueblo haya surgido en esa tierra desde hace siglos o desde hace años, sino que siempre fue del pueblo de Israel. Mi Señor Dios por heredad se la dio, como lo vimos al principio, quitando y despojando a todas esas naciones que estaban ahí. Entonces, esta profecía sobre Gaza o los filisteos dice así, versículo 2, así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Israel desde el norte, Jeremías 47:2, Israel desde el norte empezó ¿verdad?, a limpiar toda la zona de terroristas de Hamás, como un torrente, como dice aquí. Se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Versículo 3 dice, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón. Aquí está mencionando a Tiro y a Sidón dentro de la profecía contra Gaza, porque van de la mano. Van ligadas Gaza o Hamás y Hezbolá en Líbano. Por eso menciona aquí también a Tiro y a Sidón. Pero se dan cuenta, el versículo 3 dice, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, todos los carros de guerra que han entrado en Israel a partir de noviembre, diciembre, que empezaron por tierra a abarcar desde el norte hacia abajo. A eso se refiere la palabra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos. Luego dice, para destruir a Tiro y a Sidón. Todo aliado que les queda todavía. Son aliados. El grupo terrorista Hamás, el grupo terrorista Hezbolá, son aliados. ¿Y de quién? ¿Quién los financia? Irán. ¿Quién está atrás de Irán? Rusia. Rusia. Por eso en las profecías, en la profecía bíblica, Gaza y Líbano van ligados, porque son aliados. Versículo 4 de Jeremías 47 dice, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Porque Jehová, no dice porque el ejército de Israel o los israelitas, dice porque Jehová destruirá a los filisteos.
al resto de la costa de Caftor. Los filisteos de la antigüedad vinieron de la isla de Creta, en Grecia. De ahí emigraron hacia la franja de Gaza. Por eso dice que vinieron al resto de la costa de Caftor, pero hablando de la antigüedad. Aquí mi Señor Dios dice, porque Jehová destruirá a los filisteos. ¿De quién es la batalla y de quién es la guerra? De Dios. ¿Contra quién se están metiendo los grupos terroristas Hamas, Hezbollah, Siria, Irán? Contra Dios. No es contra Israel, están metiéndose con Dios. Porque Dios es el Dios de Israel. Dios es el Dios verdadero. Porque Dios es el que estableció ese pueblo, esa nación, para que ahí en Israel viniera el Salvador del mundo. Porque ahí en Israel, como dice Romanos 11, vamos a Romanos 11, por favor, rápido. Romanos 11. Versículo 1. Dice el Señor en su palabra, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Israel. No lo ha desechado mi Señor Dios a su pueblo Israel. No lo ha desechado. Entonces tenemos que entender eso. Mi Señor Dios pelea por Israel. ¿Sí? Bien. Regresemos a Jeremías 47, versículo 5, dice, Gaza fue rapada. ¿Se dan cuenta? Gaza fue rapada. O sea que no va a quedar nada de ese lugar. No va a quedar nada. Y el libro de Sofonías, el profeta Sofonías dice que ese lugar va a ser de esparcimiento para que los judíos esparzan ahí, o sea, lugar de recreación para sus animales y para sus vacas, cultivos. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? O sea, ¿hasta cuándo te vas a cortar la carne? Gente de Gaza, ¿hasta cuándo se van a ustedes a hacer daño ustedes mismos, provocándome a mí? Vean el 6, lo que dice. Oh, espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Es el Señor el que pelea por Israel. Obviamente el ejército de Israel así debe de ser, así tiene que ser, obviamente, ¿verdad? Va a haber una guerra en la cual el ejército de Israel no se va a meter, pero para nada, absolutamente. Y ahí dice el Señor en su palabra que va a glorificar su nombre para que todas las naciones sepan y conozcan que hay Dios en Israel y se llama Jehová de los ejércitos su nombre. Amén. La guerra de Gog y Magog. Rusia va a querer invadir a Israel. Y mi Señor Dios, con toda su naturaleza, con terremotos, con inundaciones, con tsunamis, va a terminar con los ejércitos de Rusia, Irán, Turquía, Libia y aliados. Los invito a que lean
Ezequiel 38 y 39. Ahí viene todo eso. Y ahí el ejército de Israel no se va a meter para nada. Mi Señor Dios con su propia creación los va a destruir. Aquí en Jeremías 47:7, sí. Este versículo en la Biblia Dios habla hoy, dice, bueno, primero Reina Valera, ¿cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. En la Biblia Dios habla hoy, dice así este versículo, pero ¿cómo podría quedarse quieta? O sea, refiriéndose a la espada de Jehová. Si el Señor le ha dado órdenes, si le ha dado el encargo de atacar a Ascalón y toda la costa. Para entender bien el contexto, en la Dios habla hoy, dice así desde el 6. ¡Ay, espada del Señor! ¿Cuándo te vas a detener? Vuelve a entrar en tu vaina. Cálmate, quédate quieta. Pero ¿cómo podría quedarse quieta si el Señor le ha dado órdenes? Si le ha dado el encargo de atacar a Ascalón y toda la costa. Hablando de la espada de Jehová. En sentido figurado lo está diciendo. No es que Dios tenga una espada, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo el contexto de la guerra. Porque desgraciadamente hay muchos hermanos en Cristo que están satanizando al pueblo de Israel y eso no debe de ser. No puede ser eso. Mi Señor, mi Salvador es israelita, es judío. Juan capítulo 4, mi Señor Dios le dice, mi Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Entonces tenemos que apoyar al pueblo de mi Señor, porque es judío. Bien. Luego también la palabra bendita de Dios nos dice en Zacarías capítulo 9, versículo 1 al 4. Dice el Señor en su palabra, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco. Aquí ya está el Señor hablando sobre Siria. Sobre Siria. La tierra de Hadrac está ciudad al norte de Siria. Porque a Jehová, dice, deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat, también está al norte de esta ciudad, será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, aquí ya está hablando también de Líbano. Tiro y Sidón son ciudades al norte de Israel y es Líbano. Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: la destrucción de Hamad está asegurada, ciudad ubicada cerca de Damasco, también para las ciudades de Tiro y de Sidón, aunque sean tan astutas. Está hablando sobre la destrucción de Damasco, de Hamat, en Siria, y Líbano también.
Versículo 3 en la Reina Valera dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá, hablando del Líbano, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Ya en estos días, ya hay tres flancos en el norte de Israel con Líbano, esperando órdenes para entrar por tierra a combatir al grupo terrorista Hezbollah, que está en el Líbano. Pero Hezbollah no es como Hamás. Jamás, perdón por lo que voy a decir, pero jamás lucha con resorteras. Y Hezbollah con misiles. La proporción es tremenda. Ese sí es un ejército. Ese es un ejército bien constituido. Pero obviamente mi Señor Dios pelea por su pueblo. Pelea por Israel. Aquí en Zacarías capítulo 9, versículo 5 dice, verás calón y temerá. ¿Se dan cuenta cómo están ligadas las profecías? Líbano, Siria y Gaza. Dice, verás calón y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada. Todos los líderes gazatíes van a morir. Toda la organización del grupo terrorista Hamás va a perecer. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Esta es una palabra preciosa que nos debe de dar la pauta para orar por ellos. ¿Por quiénes? Por los palestinos. Por Israel, diario debemos de orar, obviamente, pero también por los palestinos. ¿Para qué? Para que mi Señor Dios les toque sus corazones y volteen ellos a ver al Dios de Israel. Porque este versículo 7, vean lo que dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá. Y Ecrón será como el Jebuseo. Ahora este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. ¿Quién le da la gloria a Dios? Bendito sea nuestro Señor por su amor y su misericordia para con ellos también. ¿Sabían que ahorita en Israel hay mucho palestino trabajando? Hay gente palestina que trabaja en Israel. Ingenieros, doctores, arquitectos. Hay gente palestina que apoya a Israel en la guerra. Porque sabe la situación del grupo terrorista Hamás, que tiene controlada toda la población y más del 80% de la población en Gaza, Palestina, apoya a Hamás. Apoya a Hamás. ¿Y eso en qué los convierte? En cómplices. Pero hay palestinos que trabajan en Israel y están a favor de Israel. Es más, están hasta agradecidos con el pueblo de Israel porque les han dado trabajo. El pueblo de Israel a los palestinos les daba agua, les daba gas, les daba luz, todo venía de Israel para acá.
Pero el grupo terrorista Hamas, obviamente, planeando desde hace muchísimos años lo que vimos el 7 de octubre. Porque esos túneles que hemos visto no se construyeron de la noche a la mañana, es toda una infraestructura, una ciudad subterránea allá abajo. ¿Y con el dinero de quién? De todos los países que mandan el dinero para ayudar a los palestinos, pero ¿cuál ayuda a los palestinos si los palestinos están muriendo de hambre? Todo ese dinero lo tomaba el grupo terrorista Hamas para hacer lo que hemos visto que ha hecho. ¿Sí? Entonces oremos por Israel. Diario tenemos que orar por Israel y también por el pueblo palestino. Que volteen el rostro al cielo y clamen al Dios de Israel. Y no ayudar al Dios de Israel a esa gente, sí la va a ayudar. Sí los va a ayudar. Es hermoso nuestro Señor. Hermoso. Lento para la ira y grande en misericordia. Oremos por ese pueblo palestino. Que el Señor quite ese corazón de piedra y les dé un corazón de carne para que volteen su rostro al cielo y clamen por el Dios de Israel. Está escrito. Está escrito. Y parte ya se cumplió. Porque hay mucha gente palestina que trabaja en Israel. ¿Sí? Bien. Zacarías capítulo 11 dice así el Señor en su palabra. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. La bandera del Líbano tiene un cedro en el centro, ¿verdad? Porque es el país donde el mejor cedro, ¿verdad?, que ha existido, ahí en Líbano se encuentra. De hecho, cuando Salomón construyó el templo de nuestro Señor Dios, tuvo tratos con el rey Hiram del Líbano, de Tiro, para que el rey Hiram le mandara madera del Líbano y Salomón pudiera construir el templo con ese cedro hermoso que huele magnífico. Imagínense entrar a ese templo. ¡Wow! Hubo tratos entre el rey de Israel y Siria y el rey del Líbano. Oh Líbano, dice, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Porque el bosque espeso es derribado, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Aquí está hablando tanto del Líbano como de Siria, de los dos. Las encinas de Basán, tengo aquí apuntado, es una región de Jordania, al nordeste del mar de Galilea. Una de las tierras bíblicas más productivas, era célebre por sus magníficas encinas, según Isaías 2:13. Entonces está aquí hablando del Líbano, de Jordania y de Gaza también. Versículo 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Nada más habla de Líbano y Siria y Jordania también. En Amós 1,
El libro de Amós, capítulo 1, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Y acaso el grupo terrorista jamás no llevó cautivo a muchos rehenes y mató muchísima gente ese 7 de octubre? Ahora dice aquí, por 3 pecados y por el cuarto. ¿Cuáles son esos 3 pecados y uno más que es el cuarto? Mi Señor Dios no revoca su castigo por las guerras que el grupo terrorista jamás ha venido enfrentando en el 2008, 2012, 2014 y 2021. Esos son los 4 pecados que jamás ha cometido en contra de Israel, lanzándole cohetes a Israel. Dice el versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Bien. Sobre Tiro, aquí en Amós mismo, Amós capítulo 1, versículo 9, dice el Señor en su palabra: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cuál es ese pacto de hermanos? El que les acabo de mencionar. La relación fraternal que había con David y Salomón y el rey de Hiram en Líbano, el cual le proporcionaba a Salomón la madera de cedro para construcción del templo en Jerusalén. Ahora aquí habla de que también Tiro va a entregar a todo un pueblo cautivo. ¿Será que el grupo terrorista jamás también planea meterse a territorio israelí y secuestrar israelitas, judíos? Solo Dios lo sabe. Por eso debemos orar diario por el pueblo de Israel y también por los palestinos civiles. Que el Señor quite ese corazón de piedra y les dé un corazón de carne para que conozcan al verdadero Dios, al Dios de Israel. Hay que orar por ellos. Versículo en Ezequiel. Vamos a ver a los aliados de Hezbolá, Ezequiel capítulo 27. Ezequiel capítulo 27, versículo 10. ¿Quiénes son los aliados de Hezbolá? El Señor dice en su palabra, amén, hermanos. Amén. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. ¿Quiénes son los persas? Los iraníes. Irán. Irán son los antiguos persas. Los de Fut, viendo en un mapa antiguo, Lud es Turquía. ¿Y acaso Turquía no está también atrás de todo esto? También. Erdogan dice que quiere desaparecer a Israel, que se una todo el pueblo musulmán para matar judíos en todo el mundo
y desaparecer a Israel. Entonces también Turquía está atrás de todo esto. Persas y los de Lud y Fut. ¿Quién es Fut? Fut es Libia. Entonces veamos a los aliados de Hezbollah, Irán atrás de todo esto, que quieren acabar con el pueblo de Israel. Ahora hay una profecía, ya vamos terminando, sorprendente. Ezequiel 26, para atrás un poquito. Ezequiel 26, versículo 17, hablando de Tiro, o sea, Líbano, y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían, ¿qué dice? Terror. ¿No es lo que está pasando con Hezbollah? Infunden terror. Y déjenme decirles esto, porque esto es muy delicado. No nada más están infundiendo terror allá, están infundiendo terror en América. El grupo terrorista Hezbollah está infiltrado en Venezuela, está infiltrado en Colombia, está infiltrado en estos países socialistas. Tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico financia a Hezbollah. Entonces vean la gravedad del asunto. Ya desde hace algunos años se sabía que Irán está metido en Venezuela. Si no, googleen, investiguen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los árabes, musulmanes, están esperando a su Mahdi. ¿Quién es su Mahdi? Su Mesías, digámoslo así. Y cuando aparezca su Mesías, van a obligar al mundo entero a convertirse al Islam. Por eso viene persecución a la iglesia. Por eso siempre yo les digo, entreguémonos al Señor, defendamos nuestra fe, echemos raíces en nuestro corazón de Dios, de la palabra de mi Señor Jesucristo, para no negar al Señor, para estar preparados para lo que viene. Sí, oración, lectura de la palabra, obediencia al Señor. Y el Señor nos va a dar fortaleza física y espiritual para seguir adelante y para no negar al Señor. Sí, aquí ya para terminar, yo sí quiero terminar y no termino, ¿verdad? Versículo 18 dice, ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, dice, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Va a venir el fin de todas estas naciones que quieren exterminar al pueblo de Israel y se meten con Dios. Isaías capítulo 17, versículo 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Va a desaparecer Damasco completamente. Ahorita el antisemitismo ha aumentado 200% en Europa, en Estados Unidos. La gente está protestando en contra de Israel. Está escrito aquí. Isaías 17:12 dice, ¡ay
Ese ay, acuérdense en la palabra, es un ay de lamento, de dolor. Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Protesta mundial en contra de Israel. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. A Dios no le gusta que se metan con su pueblo. Esté bien o esté mal Israel, mi Señor Dios protege a su pueblo. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esto me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar en Siria? ¿Qué va a pasar en Damasco? Porque dice que al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, la preocupación, el miedo de la gente. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Una campaña militar toda la noche y va a arrasar con todo Siria, con todo Damasco, perdón. ¿O va a utilizar Israel armamento nuclear? Oremos. Oremos por Israel. Oremos por nosotros, que el Señor nos ayude a incrementar nuestra fe, porque ya estamos viviendo tiempos difíciles, pero se pondrán un poquito, así, un poquitito peor, ¿sí? Mi Señor Dios va a entrar en juicio contra todas las naciones por su pueblo Israel, lo estamos leyendo. Joel 3. Joel capítulo 3. Versículo 1 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Cuál es el valle de Josafat? Es el valle del Cedrón. Es el valle que está entre el monte del templo y el monte de los olivos. Hay una bajada, una vereda, ¿verdad? Ese es el valle de Josafat. Ahí mi Señor Dios va a tener juicio con las naciones. Aquí lo dice. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de, ¿qué dice? De mi pueblo. A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Israel es la heredad de Dios. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Israel es la heredad de Dios. Porque su plan amoroso, perfecto de Dios fue que por medio de ese pueblo que formó en Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, y de ahí salieron la nación de Israel, viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Y el mundo lo desprecia. El mundo no quiere saber de Jesucristo. Pero le guste a quien le guste, Israel es la heredad de Dios. Versículo 4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Hablando del Líbano. Y todo el territorio de Filistea, hablando de Hamás o de Gaza. ¿Queréis vengaros de mí? O sea, la guerra es contra Israel, es contra Dios. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.
¿Quién está hablando? Dios. Me estoy sacando la palabra de aquí. No, es palabra de Dios. Entonces, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Ya estamos. Nada más que va aumentando, 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 aumentando. Sí. Estados Unidos ya mandó una campaña militar en Siria y en Irak por los 3 muertos que Irán hace unos días perpetró un ataque en bases americanas y murieron 3 soldados americanos. Entonces Estados Unidos ya bombardeó esas bases, murieron 85 en 85 posiciones. Entonces esto se está agrandando, como lo dice la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya con eso ya termino, lo prometo. ¿Qué tenemos que hacer? Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién dice amén a eso? Amén. A hermanos en Facebook, hermanos en YouTube, amigos de Facebook, amigos de YouTube, esto es un llamado de amor. Busca a Dios por medio de Jesucristo. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y entregares tu corazón a Él, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo, Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recibe a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida, y el Señor en ese momento te da la potestad de ser hecho su hijo. Y vas a gozar de promesas y bendiciones espirituales en las regiones celestes. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.